Todas las curvas que hemos estado viendo es cuando el medicamento se aplica o se administra o el paciente lo toma una sola vez. Cambia la cosa cuando hablamos de un modelo de dosis múltiple. Es decir, cuando el paciente toma el medicamento varias dosis, es para tomar varios días o es para tomar todo el tiempo. ¿Qué pasa ahí? Entonces acá parto de cero, no hay medicamento, absorción, tengo una cantidad en sangre acá en el pico. Se empieza a eliminar, pero el paciente vuelve y lo toma. No elimino todo, ya tengo una cantidad en sangre y vuelvo y elevo desde ahí. Entonces ya sube más la cantidad en sangre, suben más las concentraciones. Lo mismo, voy eliminando, pero no elimino todo, el paciente vuelve y lo toma, vuelve y sube. Entonces al principio hace esto, va subiendo, va acumulándose un poquito de cada dosis y va subiendo. ¿Eso sigue subiendo en forma eterna? No, toxicidad. ¿Qué pasa? Después de varias dosis, ya el medicamento va a alcanzar lo que se llama el estado estable. En el estado estable, lo que se absorbe, o sea, lo que, lo que entra de medicamento, lo que el organismo ingresa de medicamento, y lo que se elimina, lo que el organismo saca de medicamento, se hacen igual. Entonces la absorción y la eliminación son similares. Lo que entra es casi lo mismo que lo que el organismo saca de medicamento. Y eso se llama estado estable, estado estable. Y eso se alcanza después de 4 a 5 tiempos de vida media. Entonces 4 a 5 tiempos de vida media. Después vamos a ver bien lo del tiempo de vida media. Entonces pasan varias horas y llega un momento en que, entre comillas, se alcanza como un equilibrio y lo que se absorbe, que es lo que está entrando, con lo que se elimina, que es lo que está saliendo, se hace similar, se hace parecido. Eso me garantiza que mientras el paciente siga tomando bien el medicamento, yo mantenga lo mismo en sangre. Y al mantener esa cantidad en sangre, eso estable, ¿qué voy a tener? El efecto se va a mantener. Entonces, si el paciente lo toma bien, entra al estado estable, mantiene siempre medicamento en la sangre y eso me mantiene el efecto. Si el paciente no toma bien el medicamento, no cumple las indicaciones, eso se pierde o eso se altera. ¿Qué puede pasar entonces? Acá tengo cada dosis, entonces cada pico es una dosis. En verde es que está bien. Por debajo del verde es que no me va a servir, va a perder el efecto. Entonces un paciente empezó a tomar un antibiótico. Empezó juicioso, tiene bien los niveles, está la raya verde, valga la redundancia, el cuadrito verde, bien. Una vecina chismosa le dijo que ese antibiótico era malo, lo dejó de tomar, caen los niveles. El paciente ve que le está quitando el efecto, que está perdiendo el efecto del antibiótico, vuelve y lo toma. Igual acá se tiene que recuperar niveles, entonces el efecto no se va a ver. Y después empieza a tomar más y ya se hace por acá y hace toxicidad que no está en la gráfica. Entonces si toma el medicamento como ven, los niveles van a estar acá y va a estar bien. Si deja de tomar el medicamento, los niveles caen y el efecto del medicamento baja. Y no está ahí, si toma demasiado medicamento, ya tendría unos niveles más altos y estaría por el lado de toxicidad.
¿Por qué las fotos? Porque yo doy este ejemplo con los anticonceptivos, entonces demos el ejemplo con los anticonceptivos. Paciente tomando anticonceptivos, los mantiene todos los días, lo toma todos los días, está en niveles bien. Se fue para una finca, hay festivo, no los llevó, doble factor de riesgo. Caen los niveles del anticonceptivo. ¿Qué va a pasar? Ahora sí lo que está en las fotos. Entonces será afortunada y bendecida en 9 meses. Entonces con todos los medicamentos se ve eso parecido. Si el paciente lo está tomando y se mantienen los niveles, se mantiene el efecto. Si el paciente tiene una interacción o lo deja de tomar, caen los niveles, cae la concentración o cantidad en sangre, baja el efecto. Y si toma mucho, toxicidad. Aquí también entran en juego las interacciones. Entonces puede que el paciente esté tomando el medicamento como se lo indicaron, pero por una interacción cambian los niveles. Entonces, por ejemplo, esa misma paciente tomando el anticonceptivo, estaban todos los días su pildorita, venía bien. Le dio una tuberculosis, le empezaron el tratamiento de tuberculosis. Hay 2 medicamentos ahí que se llaman rifampicina y isoniazida. Esos son inductores de citocromo, aumentan el metabolismo. Eso hace que los anticonceptivos se inactiven más rápido. Entonces los niveles de anticonceptivo se caen. Resultado, afortunada y bendecida a los 9 meses. La misma paciente no tuvo esa tuberculosis y esa interacción, sino que por ejemplo le dio una micosis, hongos en las uñas, onicomicosis, una uña del primer dedo del pie por ejemplo, y por ahí le dieron que tomara fluconazol. El fluconazol puede inhibir citocromo. Inhibo citocromo, menos capacidad, menos trabajo de la enzima, menos metabolismo, acumula anticonceptivos. Entonces, por ejemplo, le da una hipertensión arterial por un exceso de estrógenos. Entonces, no solamente es que el paciente lo tome bien, sino que no se presentan interacciones. Eso cambia las concentraciones en sangre y cambia el efecto. Hablamos entonces, todo eso que le estaba explicando se refiere o expresa un concepto que es el concepto de rango terapéutico, que es lo mismo que hablar de concentraciones efectivas. Un rango son unos valores entre concentraciones, entonces entre los niveles que hay en sangre. Yo tengo una concentración mínima y de ahí para arriba tengo efecto. Una concentración máxima en la cual tengo efecto, pero también tengo que de ahí para arriba, toxicidad. Si estoy entre la mínima y la máxima, entonces estoy dentro del rango o ventana terapéutica y el efecto se mantiene. Si estoy por encima, tengo efecto, pero también tengo toxicidad, puedo tener toxicidad por encima de la máxima. Y si estoy por debajo de la mínima, no tengo efecto. Entonces la idea es que el paciente esté dentro de la mínima y la máxima. Idealmente cerca a la mínima, entonces mejor que esté cerquita de la mínima. ¿Por qué? Porque va a tener efecto y va a tener menos riesgo de toxicidad. Entonces, esto es el rango terapéutico, los valores entre la mínima y la máxima. Cada medicamento tiene su rango. Ahí hablamos de concentración terapéutica o niveles terapéuticos. Si está por encima, efecto más toxicidad. Hablamos de niveles o concentraciones por encima de supraterapéuticas.
Y si está por debajo, hablamos de concentraciones debajo de o infra, debajo de terapéuticas. Entonces, terapéutico dentro del rango efecto. Supraterapéutico por encima del rango efecto, pero también toxicidad. Subterapéutico debajo del rango, no tengo efecto. Entonces debe estar el paciente entre la mínima y la máxima y mejor cerquita de la mínima. Tengo efecto sin toxicidad. Según los niveles en sangre, según la dosis con la cual se mantenga el paciente dentro del rango o ventana terapéutica, y según lo del tiempo de vida media, de cuánto se demora en eliminarse el medicamento, que de nuevo eso lo vemos en otra clase, se establecen las dosis. Entonces el intervalo de administración o intervalo de dosis. Castellano, cuántos miligramos le doy y cada cuánto se dan. Entonces intervalo de dosis, acetaminofén, 500 miligramos cada 6 horas. Intervalo de dosis, oxacilina, 1 a 2 gramos intravenoso cada 4 horas. ¿Cuánto doy y cada cuánto lo doy? Entonces, con esos niveles en sangre, con el rango del medicamento, con el tiempo de eliminación, se calcula o se establece el intervalo de dosis, cada cuánto se da y cuánto se da. Recuerden, los niveles en sangre se miden cuando ya se completó la distribución o la mayoría de la distribución. Si no, no reflejan lo que va a pasar en el paciente.